buenas noches, les doy una cordial bienvenida y agradezco la invitación de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia para este ciclo de conferencias que están trabajando con una serie de historiadores para ir viendo algunos temas importantes referidos al proceso histórico nacional. Esta noche, en mi caso, vamos a trabajar el tema sobre metodología y fuentes para la historia local, caso Villa El Salvador, que es un poco lo que conozco y lo que he ido trabajando este tiempo. No quiero empezar la videoconferencia sin dar un saludo cordial a todos los vecinos, a todos los pobladores de Villa El Salvador, que hace un par de días, exactamente el día 11, celebraron un aniversario más, un aniversario después de aquella invasión en las faldas de Tablada del Urín, que representó el inicio de una forma de construir una barriada, una forma de construir un pueblo joven en Lima, tan pujante para este tiempo. Antes de eso, entonces, conversaremos algo referido a la metodología y las fuentes para la historia local. ¿Dónde nace esta idea? ¿Dónde nace esta idea de la historia local? Sabemos pues que el estudio de la historia local como rescate del pasado es un tema bastante antiguo, no es algo novedoso. Sin embargo, es una tendencia que en los últimos tiempos se ha ido enraizando, sobre todo después de tener presente esta corriente de la Escuela de los Anales, que nos trae pues una diversidad de panoramas para el estudio de la historia local y para otras metodologías, y justamente algunos historiadores, desde el punto de vista de la antropología, empiezan a construir, tomando conceptos de esta disciplina, nuevas formas de entender la historia. Y a partir de ahí se empieza a trabajar un poco a mirada microhistórica, las localidades, las regiones, y es lo que nos permite empezar a hablar de la historia local. Sin embargo, antes de la revolucionaria visión que tuvo la escuela rankiana en el trabajo histórico en cuanto a documentos, la historia local pues estaba hecha por personas que simplemente eran aficionados a la misma, ¿no? Y estos aficionados lo hacían pues con una visión de vocación, y lo que iban relatando era básicamente con dosis de emotividad, no entraban en el detalle ni en el formalismo. Pero después de la revolución rankiana positivista de inicios del siglo XX, esto empieza a cambiar, ¿no? Y ahora empezamos a construir relatos testimoniales que tienen que ver con la producción de fuentes y que se afincan además en hacer hablar a los propios actores. Y a través de eso se va a ir construyendo pues toda una visión nueva de lo que es esta forma de hacer historia. Los referentes iniciales que se tienen acerca del estudio de aquello que vamos a llamarle lo local son varios. Aquí simplemente voy a hacer la mención a algunos a manera de ejemplo. Tenemos un libro que se va a publicar en 1988 de Manuel Arroyo Ladurí, que se va a llamar Montaiú, Aldea Occitana de 1294 a 1324. A través de ello, Manuel Leroy Ladurí lo que va a hacer es analizar el comportamiento, analizar la demografía, la mentalidad social, la cosmología y la comunidad de campesinos y pastores, evocando la vida cotidiana, que es una de las cosas bastante cercanas que tiene la historia local. Entonces retrata esta idea francesa de Montaigu bajo características particulares, ¿no? Trata temas basados en la religión, trata temas basados en la forma como los procesos inquisitoriales de este siglo se relacionan con procesos bastante locales, ¿no? Y a través de eso construye toda una forma de entender la historia. A Manuel Leroy Ladurí también hay que mencionar a alguien que se le puede considerar de alguna forma como el iniciador de esta corriente de hacer historia local desde la antropología histórica, es a Mikhail Bakhtin. No, Bakhtin va a publicar un libro denominado La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento en el contexto de François Rabelais. Y Bakhtin lo que va a hablar un poco es acerca de los carnavales en la Edad Media y cómo estos se presentan, pero entendiendo el carnaval como parte de la cultura popular, viéndolo a través del espectáculo propiamente dicho de aquellos que van participando.
incluso haciendo ciertos ceremoniales que permiten entender la participación de la iglesia y la participación de las relaciones que ésta tiene con el Estado feudal. Lo trabaja a manera de burla o a manera de blasfemia, incluso contra algunas actitudes que hasta ese momento tenía la iglesia. Pero lo que rescata principalmente para la historia local, aquí Mijaíl Bakhtin, tiene que ver pues con procesos de la vida cotidiana, con procesos ligados a la propia producción que tiene esta población en este tiempo, ¿no? Trabaja también como parte del carnaval un sinnúmero de elementos de fuego que le permiten tener una visión cercana a lo que es la construcción y las relaciones de la iglesia con la comunidad, ¿no? En este caso con la población en plena Edad Media. Continuando con estos estudios pioneros que relacionan a la antropología histórica con la historia local, un libro pues bastante conocido para nosotros es del famoso historiador Carlos Ginzburg. Me refiero al libro de El queso y los gusanos, que nos va a hablar pues acerca de un molinero y la forma como a través de este molinero podemos ver procesos mayores. Ahora, este libro va a traernos a colación el trabajo de lo que es la microhistoria, y mucho se habla en los últimos tiempos de si microhistoria e historia local terminan siendo lo mismo, porque finalmente de lo que se trata, como señala Ginzburg, es de poder reducir la escala de observación para estudiar los fenómenos históricos o para estudiar los fenómenos sociales. Pero vamos viendo a ver qué va sucediendo. Ginzburg aprovecha un personaje, a un molinero conocido como Domenico Scandella, al que en el libro también se le llama Menocchio, y lo va a presentar ante una corte inquisitorial, y este Menocchio se va a defender en un proceso inquisitorial y va a dar a conocer todo lo que es parte de su cosmovisión, retratando un poco lo que es la sociedad de ese tiempo y viendo características singulares sobre la vida de este molinero. Entonces, a través de Menocchio, Carlos Ginzburg va a reconstruir también el aspecto local, el aspecto microhistórico, y va a encontrar ciertos temas que se pueden ir trabajando, por ejemplo, aquellos afincados en torno a la iglesia, aquellos afincados en torno a un proceso determinado, pero su visión es básicamente la visión de la microhistoria. En esta misma línea, se va a publicar a fines de los años 70 un libro llamado Pueblo en Vilo. Pueblo en Vilo es un libro del historiador Luis González. Luis González publica este libro inspirado básicamente en su tierra natal, en este caso en una comunidad llamada San José de Gracia. San José de Gracia es un pueblo pequeño que forma parte del estado de Michoacán. Luis González en este libro inaugura, entre comillas, para América Latina aquello que se llama como la microhistoria mexicana. Y ahí entra un poco la diferencia de trabajo con Carlos Ginzburg, porque si bien Ginzburg hace una mirada microscópica hacia adentro, lo que hace Luis González más bien es hacia afuera, y por eso es que en América Latina se le puede considerar como el primer antecedente de la historia local. Carlos Ginzburg, a partir de lo que encuentra en esta comunidad San José de Gracia, empieza a ver procesos mayores. Incluso en la introducción del libro dice que inicialmente él no tenía ningún interés por relatar procesos que están sucediendo en México, sobre todo en México del siglo XX, como es el caso pues de la Revolución Mexicana y de todo lo que significó los movimientos liderados por Porfirio Díaz, Pancho Villa, entre otros. Y que su intención inicial era simplemente ver características internas del pueblo, cuál fue el crecimiento del pueblo, cómo estuvieron estructuradas las autoridades, qué aspectos culturales se pueden rescatar. Pero cuando empieza a relatarnos este proceso o esta reconstrucción de San José de Gracia, se da cuenta de que estos mecanismos internos a la vez se concatenan con la gran historia, con la historia nacional, y le empieza a dar un nombre a esta forma de hacer historia, y lo llama la historia matria, ¿no? Para diferenciarlo de aquello que sería la historia general, la historia patria. Y obviamente en México se le empieza a catalogar como un microhistoriador. Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, conceptual, tiene pues ciertas diferenciaciones con Carlos Ginzburg, ¿no? Porque Ginzburg ve el fenómeno de manera contraria, ¿no? Carlos Ginzburg más bien ve el fenómeno desde adentro hacia afuera, ¿no? Relatando el caso de este molinero y cómo se inserta en la cultura tradicional que él empieza a analizar. Luego de
Luis González y este famoso libro que es bastante conocido en México, incluso proyectado en el mundo. Desde el Perú se publican los primeros trabajos, entre comillas, que podríamos considerarlos como parte de la historia local. Y digo los primeros trabajos porque son básicamente descriptivos, bastante monográficos y que van a relatar aspectos generales de lo que significa la descripción de un pueblo, la descripción de una localidad. Me refiero, por ejemplo, a esta monografía que publica en los años 80 Jorge Berríos Alarcón, que es la monografía histórica de Chota, ¿no? Chota en Cajamarca. Y lo que hace Alarcón es basado en información de algunos periódicos que él pueda recoger de la zona, pero básicamente en descripciones más contemporáneas, ¿no? Lo que construye sobre la época colonial, por ejemplo, es 3 o 4 hojas, o sea, sobre todo trabaja la época republicana y aquí hace una descripción de lo que uno puede encontrar en Chota y se centra en temas mucho más actuales ligados incluso al turismo. Otra monografía más o menos de este tipo se llama Ancash, un viaje por la historia, y es la misma idea, ¿no? Un poco de empezar a ver cómo en el siglo XX esta población de Ancash también ha ido construyendo sobre todo vínculos de identidad, sobre todo vínculos de tipo cultural. Entonces es lo que se fue haciendo como parte de la historia local en el Perú. Ya posteriormente, a partir de los años 90 en adelante, ya hay un mayor impulso, pero en el Perú se empezó a trabajar sobre todo el tema de la historia distrital, ¿no? Entonces, algunos historiadores desde San Marcos y últimamente de Villarreal empiezan a ver la historia de los distritos y lo entienden como parte de la historia local. Ahora, esta historia distrital había sido trabajada ya en Argentina, por ejemplo, como la historia de las barriadas, y había sido trabajada ya en Chile como la historia de las callampas, entonces tenía ya alguna tradición. Sin embargo, en el Perú, digamos, el gran pionero del estudio de las barriadas, del estudio de estos pueblos jóvenes, así había sido pues Matos Mar, ¿no? Y Matos Mar le había dado básicamente un enfoque antropológico. Después de Matos Mar se encontraban algunos otros estudios, como el de David Collier o como el de Jean-Claude Drian, que ya empezaban a ver los fenómenos desde una vertiente mucho más histórica, pero concentrados a partir de los años 70, en adelante. Entonces es un poco la bibliografía, un poco cómo es que el tema ha sido trabajado y cómo se ha ido entendiendo. A partir de eso, es importante entonces definir qué es lo que entendemos por historia local, ¿no? Y en primer término podemos decir que estos aspectos de la historia local nos permiten mirar la realidad histórica a través de personajes, a través de gente que habitualmente quedó anónima o diluida en el gran proceso general, es decir, en el gran proceso de la construcción nacional. Además, este aspecto del estudio de la historia local nos permite corroborar ingredientes que aparecen, pequeños fenómenos que aparecen solo en lo local o contenidos solo locales para ensamblarlos a un contexto mucho más general, para ensamblarlos a la gran historia general, ¿no? La localidad tiene ciertas divergencias, ciertos matices que lo hacen único, que lo hacen propio, y que estos matices le permiten entonces construir fenómenos especiales que pueden estar concatenados con un fenómeno mucho más grande, pero inicialmente su interés es simplemente una mirada mucho más cercana, mucho más a la localidad. Tiene un fenómeno de escala controlable, es decir, trabaja en base al espacio y abarca dimensiones, y estas dimensiones a través de componentes parciales permiten hacer la reconstrucción general. Esta forma de hacer historia local, sin embargo, también fue criticada en el Perú porque se decía que lo local en realidad no aportaba mucho y que la historia regional en realidad había sido uno de los grandes aportes que se tenían desde el punto de vista histórico, ¿no? Y como parte de la historia regional y cuál sería la diferencia con la historia local, se van a publicar también pues una serie de trabajos en América Latina, incluso aquí en el Perú. Uno de estos trabajos, por ejemplo, es el de Manuel Miño Grijalva, ¿no? Manuel Miño Grijalva se va a hacer una pregunta bastante llamativa y él va a decir, ¿existe la historia regional? ¿A qué llamamos realmente historia regional? ¿Esta existe? ¿No existe? Y él dice pues que esta historia regional es una especie de historia fantasma porque no tiene una unidad conceptual, no tiene una unidad metodológica, y porque en lo regional abarca todo, ¿no? Si uno empieza a hacer historia, por ejemplo, qué sé yo, de un corregimiento, ya le llamamos historia regional. Si uno quiere ver procesos productivos, por ejemplo, en el sur peruano, en el siglo XVIII, ya estamos hablando de
historia regional, pero no tiene un eslabón metodológico que nos indique cuáles son las pautas para poder entenderlo. Sin embargo, a partir de esta confusión que se puede dar entre lo que es la historia regional y lo que es tres aspectos, la historia regional, la historia local y la microhistoria, él dice pues que hay que aclarar algunos conceptos, ¿no? Cuando nos referimos a la historia regional, nos estamos refiriendo a un espacio que no necesariamente está delimitado geográficamente, a un espacio de estudio que tiene su propia diatriba social, su propia diatriba política, y que en la mayoría de las veces está engarzado con el contexto nacional. Cuando hablamos de historia local, sí estamos hablando de una delimitación geográfica, sí estamos hablando de un lugar en particular, y sí estamos hablando de una mirada mucho más cercana a los fenómenos que se dan en un espacio. Ahora, estos fenómenos que se dan en ese espacio pueden estar conectados con la gran historia nacional y en otros aspectos no pueden estar conectados con la gran historia nacional, ¿no? Depende de las fuentes y depende de cómo se le mire. Y en el caso de la microhistoria, más bien está arraigado en aislar una unidad de trabajo muy pequeña, en este caso hablamos de Menocchio, y que esa unidad de trabajo me permite hacer una mirada también general, ¿no? Una historiadora peruana como Susana Aldana, ella también hablaba de la aparición de la otra historia, de la historia regional. Y Susana Aldana se hacía la misma pregunta: ¿qué debemos entender por historia regional? Finalmente, cualquier trabajo que hable, decía ella, por ejemplo, en la zona norte, que hable de los cacicazgos en Lambayeque, los cacicazgos en Piura, ¿ya es historia regional? ¿Lo hace como tal historia regional? ¿O simplemente es un espacio de análisis que los historiadores pueden tomar? A partir de lo que Susana Aldana construyó en los últimos años, se habla también de la historia transnacional o de la historia fronteriza, entonces nos sirve para un sinnúmero de conceptos a donde esta visión se ha ido ampliando. Aldana decía además que esto de hacer historia regional era como un cajón de desastre donde prácticamente caía todos los fenómenos que se podían estudiar. Sin embargo, para Susana Aldana, si una historia regional no está concatenada con los procesos nacionales, entonces es una historia no en vacío, pero es una historia que no ha cumplido el fin y el objetivo último, que es perseguir la región, entender el contexto de la región desde un punto de vista histórico, claro está, y concatenarlo a procesos mucho mayores. Si lo vemos de esa manera, estamos hablando, dice ella, de historia regional y no simplemente de una descripción monográfica de un lugar en particular o de un contexto en particular. Entonces, esos tres conceptos es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Para hacer algunas diferenciaciones. Si bien la historia local, regional y la microhistoria tienen elementos en común, sin embargo, hay algunas diferencias que lo hacen distinto, ¿no? Normalmente en clase a veces me preguntan, y profesor, ¿por qué a la historia distrital, por ejemplo, no le podemos llamar historia regional? Finalmente estamos hablando de Lima. Y es porque precisamente tenemos ya un espacio delimitado, y sobre ese espacio delimitado se va a amplificar la búsqueda de nuestras fuentes y la búsqueda de la información que tenemos. ¿Qué otros aspectos, ahora sí refiriéndonos directamente a la historia local, esta debe tomar en cuenta? Número uno, la historia local trabaja con el sentido del lugar, ¿no? Debemos tener muy preciso la ubicación geográfica de aquello que vamos a estudiar, ¿no? Y por eso es que básicamente la historia distrital cabe un poco en estos aspectos. Número dos, hay un intenso diálogo con las fuentes, ¿no? Las fuentes aquí son diversas. Tradicionalmente, obviamente, estamos acostumbrados al manejo de la documentación como tal, pero la historia local construye otras fuentes más. Esas fuentes, por ejemplo, tienen que ver con el manejo de entrevistas, con el manejo de historias de vida, con el manejo de la reconstrucción hasta literaria, cultural, deportiva, de un determinado lugar, que nos pueden permitir esta construcción, obviamente sometido al análisis del trabajo histórico mediante una pregunta de investigación y mediante el manejo de hipótesis, ¿no? Además, la historia local nos permite tener una ubicación contextual. Cuando hablamos del contexto nos referimos no solo al plano geográfico, sino obviamente al plano mayor, al plano económico, al plano productivo, al plano social. Es difícil, por ejemplo, hablar de Villa El Salvador y no hablar del parque industrial, que se convirtió en algún momento en un motor económico y de cambio para su población, o que se convirtió en una base sólida para su crecimiento económico, ¿no? Entonces la historia local también tiene este aspecto. Se trabaja bajo una visión interdisciplinaria, por supuesto que sí, ¿no? La antropología nos daba los primeros elementos, pero no es la única forma. Se pueden reconstruir incluso desde la literatura, por ejemplo, poemas, tradiciones. Se puede trabajar incluso utilizándola en historia, porque la mayoría de población
que va a dirigirse, valga la redundancia, hacia pueblos jóvenes o invasiones, pues muchos de ellos provienen de diversas partes del país y tienen en su acervo cultural, tienen pues cosas que decir o manifestar en torno a mitos, a leyendas, y eso también nos puede permitir la construcción de esta historia local, ¿no? También hay que fijarnos en la especificidad de la localidad. Especificar la localidad significa tomar en cuenta el núcleo desde donde vamos a trabajar o de donde vamos a irradiar nuestra investigación. Tomar en cuenta que la historia local es una relación constante entre pasado y presente, ¿no? Cuando hablamos del presente es tomar las herramientas actuales y aplicarlas hacia el pasado, pero con un análisis contextual, ¿no? Apoyarse en las instituciones locales, aunque los archivos distritales pues no necesariamente en nuestro país están correctamente conservados, pero sin embargo se vuelven en una fuente importante. Mucha de la información que me ha servido para reconstruir los aspectos históricos de Villa El Salvador, por ejemplo, lo encontré no tanto en las instituciones, sino más bien lo tenían los propios dirigentes, ¿no? Ellos tenían las actas de las reuniones que desarrollaron en el surgimiento de Villa El Salvador. La municipalidad tenía un archivo, pero casi descuidado, y sobre todo tenía periódicos. Pero se fundó incluso en Villa El Salvador, por ejemplo, un club deportivo, y este sí también tenía el acta de fundación. Entonces, es un trabajo grande, hay que ir buscando los documentos. No es tan fácil como decir, está en el archivo, acudo y ya tengo la información, ¿no? Obviamente después de haber hecho la labor metodológica del problema de investigación. Pero sobre esa marcha lo que debemos hacer es ir a buscar todas las fuentes, y no hay un orden en específico, ¿no? Lo único que nos va a permitir guiarnos para conseguir esas fuentes va a ser el problema, va a ser los objetivos que nos hemos planteado, pero sobre esa marcha también se pueden ir cambiando algunos aspectos. Entonces esa búsqueda de información de fuentes es bastante extensa, y una de las cosas en que una de las mejores guías que se pueden tener definitivamente son el tema de las entrevistas, ¿no? Y hay formas también, obviamente, de construir estas entrevistas que pueden ser estructuradas, semiestructuradas, participativas, etcétera, y que nos permiten acercarnos a conversar con la propia población. Luis González decía pues que acercarse a la comunidad o acercarse al pueblo significa hasta convivir con la propia población, significa hasta pensar como esta población piensa, significa ver desde cómo ellos empezaron a construir aquel, entre comillas, sueño del progreso que tanto se hablaba desde la década del 50 en el caso del Perú para el proceso de las migraciones, ¿no? La historia local no descuida tampoco la dimensión política, la dimensión social y la dimensión económica que tienen los fenómenos, ¿no? A diferencia un poco, por ejemplo, de la microhistoria, que puede solo abordarse desde una perspectiva. En cambio, la historia local puede abordar todas las perspectivas y puede concatenar una historia mayor, ¿no? La historia local intenta fomentar la cultura popular, hacia eso se dirige, a ver un poco a temas ligados a la vida cotidiana, temas ligados a la forma de desenvolvimiento que tienen los pobladores. Los medios audiovisuales, el día de hoy, también son un motor importante para esta reconstrucción. Las fuentes tradicionales son importantes, pero asimismo las nuevas fuentes, me refiero a las fuentes digitales, la producción de audio, la producción de videos, la producción de entrevistas, incluso se hicieron una serie de reportajes en Villa El Salvador. Todo eso nos puede servir como fuentes para hablar de este trabajo, ¿no? El trabajo de campo obviamente es fundamental, y todo ello con la intención de sobrevalorar todo aquello que denominamos como la identidad local. Entonces la historia local, y principalmente Lima, la historia distrital, es importante construirla porque nos va a permitir conocer desde dentro la vivencia de la población, e incluso nos va a permitir conocer la relación que tuvieron primero con las comunidades de base, con las primeras formas de organización local, luego con las comunidades políticas un poco más grandes, en algunos casos organizaciones o partidos políticos, y luego incluso en los enfrentamientos directos o indirectos que pueden tener con el Estado. Digo directos por el caso de Villa El Salvador, que tuvieron pues que hacer una serie de marchas, por ejemplo, para poder conseguir tener los servicios básicos, ¿no? Aquí he hecho una pequeña relación de aquellas fuentes que pueden permitirnos la construcción de la historia local, ¿no? Las fuentes textuales o electrónicas, que van pues desde los materiales bibliográficos, los artículos de prensa, los periódicos locales también son una herramienta muy importante, ¿no? Incluso a veces hay revistas locales. En Villa El Salvador, por ejemplo, a partir de 1974,
el Centro de Comunicación Popular empieza a lanzar un periódico llamado El Arenal. En este periódico El Arenal, que es bastante pequeño, podemos ver cómo es que hay historias de vida que van relatando la construcción de la propia comunidad, los documentos de archivo, ¿no? Cuando estos están de libre acceso, incluso algunos de ellos han sido digitalizados y nos pueden servir para esta construcción. Las fuentes bibliográficas tradicionales, hasta la construcción propiamente dicho, algunas monografías, ¿no? En Villa El Salvador, cuando empecé a estudiarlo, por ejemplo, el que había ahondado un poco en el trabajo de este inicial Pueblo Joven y luego Distrito fue Antonio Zapata, pero sí habían algunas monografías de pobladores que iban relatando sus propias vivencias, y eso nos sirve como fuente cultural para poder hablar de otros aspectos ligados, por ejemplo, a sus festividades, a sus costumbres, ligados a sus tradiciones, que vienen de cada pueblo. Fuentes hemerográficas, hablamos un poco de la prensa, ¿no? La prensa municipal, la prensa del distrito, la prensa de Lima Sur. Hay una prensa en Lima Sur, por ejemplo, que va a manejar un poco la iglesia desde Lurín, olvido el nombre de desde la diócesis, perdón, de la diócesis de Lurín se maneja también un tipo de prensa donde liga a la población con algunos aspectos de la Iglesia Católica, ¿no? Que también actúa directamente en la zona. Y obviamente cualquier tipo de revista local o nacional que nos permitan esta construcción. Fuentes telemáticas también son importantes para el estudio de la historia local, ¿no? Por ejemplo, todo aquello que podemos encontrar ya sea en sitios web o podemos encontrar en la propia municipalidad, como leyes, decretos, edictos, como el acta de fundación de distrito, ¿no? Las otras actas anteriores a la fundación del distrito, decía, lo tenían mucho los pobladores. Expedientes también podría ser, ¿no? Lamentablemente para Villa El Salvador mucha de esta información se ha perdido y hubiese sido valiosa para su reconstrucción. Algunos, desde el punto de vista cartográfico, la historia local puede trabajar con mapas, con planos, con sistemas de información geográfica, incluso con los propios mapas electrónicos, o fuentes fotográficas. Esto sí hay mucho en Villa El Salvador, y agradecerle a muchas de las familias allá en Villa que me proporcionaron muchas fotografías. El análisis fotográfico desde el punto de vista histórico entonces también es trascendente para poder ubicar vivencias, para poder ubicar tradiciones, para poder ubicar formas de pensar que tiene esta población. Obviamente estas fuentes fotográficas son sopesadas con la documentación mayor para poder llegar a conclusiones o para poder tener una visión mucho más general de lo que estamos construyendo, ¿no? Pero sin embargo todos se convierten en piezas fundamentales para el estudio de la historia local. Había mencionado también las fuentes orales, las fuentes sonoras, por ejemplo, entrevistas, ¿no? Para el libro que publiqué hice algunas entrevistas a los fundadores, pero ahora estoy más trabajando ya con las relaciones de Villa El Salvador con la iglesia, entonces trabajo entrevistas relacionadas ya con los párrocos, por ejemplo, de la zona, ¿no? Fuentes musicales también son importantes, ¿no? Pero estas fuentes musicales, si permítanme ahí hacer algún comentario, tienen que ver más con los cambios que se van a producir en la música andina después de los años 60 o 70 en adelante, ¿no? Los pobladores que llegan no solo a Villa El Salvador, sino a varios lugares de Lima, traen todavía esta tradición musical de sus zonas, afincadas algunos incluso desde el quechua, por ejemplo en Huaynos, en Yaravíes, etcétera, etcétera. Y en los pueblos jóvenes se empieza a hablar un poco de la música chicha, ¿no? De la música de barrio, que es importante entenderla en ese contexto, ¿no? Pero en los años 80 y 90 en Villa El Salvador va a aparecer una generación bastante interesante que traen a colación el nacimiento del rock, pero de un rock de protesta. El famoso rock subte también es parte de lo que se puede encontrar en Villa El Salvador. Y esta música o este rock de protesta también nos da elementos de análisis para entender el contexto, ¿no? Lo que se está viviendo en nuestro país, sobre todo en años de violencia. Fuentes audiovisuales de lo que ya hice mención, y las fuentes eclesiásticas, ¿no? Últimamente estoy trabajando mucho con las fuentes eclesiásticas. Estas fuentes eclesiásticas tienen que ver con libros parroquiales donde se fueron asentando bautizos y matrimonios, donde, por ejemplo, nos dan mucha información sobre la procedencia de la población, nos dan información sobre la ubicación exacta de la población de Villa El Salvador. Los archivos de la parroquia local nos muestran los nacimientos, por ejemplo, nos pueden permitir construir desde la demografía histórica información de nacimientos,
y cómo es que se fue dando este proceso en los primeros años, ¿no? Incluso los matrimonios también, para ver un poco la diversidad cultural que va sucediendo en Villa El Salvador y en otros distritos. Algunos archivos, algunos documentos provenientes también de la diócesis, mencioné un poco a la diócesis de Lurín, que después del año 96 en adelante también guarda un poco de información de cómo es que la labor de los párrocos, de los curas, es bastante importante para con la población, ¿no? El hacerles llegar un poco la enseñanza cristiana es importante para la población y definitivamente se empiezan a dar pues vínculos mucho más fuertes entre la iglesia y la población propiamente dicha. Básicamente ello es lo que nos va a permitir el trabajo de esto que hemos llamado historia local, ¿no? Ahora, me voy a referir brevemente al tema de Villa El Salvador, ¿no? Ya en el libro hemos visto algunos aspectos más, pero el día de hoy me voy a referir básicamente a información que he podido rescatar en los últimos tiempos desde la información que procede de la parroquia, ¿no? De la información de fuentes eclesiásticas, de partidas de matrimonio, de bautizo y todo lo que esta documentación me ha permitido trabajar. Bueno, Villa El Salvador, ya lo conocemos, un distrito que queda en la zona sur de Lima, delimitante pues con San Juan de Miraflores, Chorrillos, Villa María del Triunfo, que tiene una rica tradición que a veces no muchos conocen, ¿no? Estoy hablando del espacio, más no de la ubicación de los pobladores, que recién empieza en 1971, por ejemplo. Pero hablo del espacio geográfico en sí, ¿no? Yo hice un recorrido para poder verificar qué es lo que había en este espacio geográfico, ¿no? Incluso he retrocedido, por ejemplo, hasta los años 5000, 1800 a.C., y en este espacio, básicamente, los arqueólogos pudieron ubicar que pequeñas tribus se reúnen para aprovechar algunos elementos de la agricultura. Son básicamente pastores que están en este lugar, ¿no? En ese tiempo destacan poblaciones de Mina Perdida, Caral, la misma población de Manchay, que proceden y se afincan a este lugar como población errante, ¿no? Que viene en un tiempo, aprovecha los elementos que puede encontrar aquí, básicamente pastizales, y se vuelve a retirar, ¿no? En el periodo formativo sí estamos hablando ya del asentamiento de un primer asentamiento, que es el de Tablada de Lurín, ¿no? En este asentamiento de Tablada de Lurín, por ejemplo, se van a verificar la presencia de algunos restos, como conchales, de algunos restos que provienen básicamente de la actividad marina de esta primera población. Ya son mucho más conocidos la influencia que tiene tanto la cultura lima como la cultura huari en la presencia de este famoso templo de Pachacama, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya de otro momento mucho más significativo para el asentamiento de lo que luego conformaría el espacio geográfico de Villa El Salvador, ¿no? Acá hay una construcción de adobitos que se conoce como el Templo Viejo, que está bastante bien cuidado, y ya con la influencia huari tenemos pues ya toda la construcción de un templo central que luego se va a convertir en todo un santuario, santuario que es visitado incluso por los conquistadores españoles antes de ir hacia la Sierra Central. En el intermedio tardío, bueno, está el señorío de Ixma, que también tiene relación directa en esta cuenca que se ubica entre el río Rímac y el río Lurín, ¿no? Hay una influencia inca también. Aquí hay un templo, el famoso templo del Yaguasi, entonces, y una zona que se le conoce como la Plaza de los Peregrinos, ¿no? Porque servía, valga la redundancia, como lugar para que se vaya a hacer un determinado culto, y muchos de los peregrinos continuaban con su viaje hacia la zona central del país. Entonces es más o menos lo que tenemos en cuanto a la ocupación del espacio. Dentro de esta ocupación del espacio en toda la época colonial no hay mucha mayor información. Lo que pude rescatar del Archivo de la Nación es un documento por el pleito de unas comunidades campesinas a partir de 1800 en adelante, pleitos por las comunidades de Llanavilla, por ejemplo, en cuanto a la posesión del lugar, pero no se rescata mayor información. Adentrándonos ya en el estudio directo de lo que es la materialización o la concreción del nacimiento de Villa El Salvador, sí vamos a encontrarlo pues a partir de esta gran explosión demográfica que se da en Lima desde los años 56 en adelante. Y me refiero, por ejemplo, a los datos aquí que trabaja Jean-Claude Adrián, a esta explosión demográfica, porque mucha de la población inicial que llega a Villa El Salvador no viene directamente de las provincias, sino que es población que ya está viviendo en zonas tuburizadas de Lima, ¿no? Que está viviendo en distritos como
Breña, el Agustino, la Victoria, ¿no? Entonces están poblando estas zonas y luego en este deseo de la búsqueda de la casa propia son trasladados para la construcción de este gran distrito que fue Villa El Salvador. Y por eso hay un poco los datos censales que nos permiten mostrar cómo es que se fue dando el crecimiento de la población en los distritos y también en los conos, ¿no? Baste mencionar que el distrito, bueno, distrito ahora, pero en ese tiempo San Juan de Miraflores había surgido también en el 55 como una barriada en Ciudad de Dios. Esta barriada de Ciudad de Dios, importante en el cono sur, tenía un crecimiento poblacional también bastante numeroso. Ahora bien, cuando hablamos del nacimiento de Villa El Salvador, estamos hablando de una invasión que se va a producir en la zona de Pamplona, zona que hoy día ocupa, por ejemplo, la urbanización San Ignacio. Toda esta zona va a ser invadida y pude rescatar a través de los periódicos, en este caso la prensa y el comercio, quiénes fueron los primeros dirigentes de esta invasión. Y me interesó ver un poco la procedencia, por ejemplo, de estos dirigentes. Y como pueden observar ustedes, la mayoría de ellos, por ejemplo, vienen del norte, Ancash, Lambayeque, Huarochirí, del mismo Lima, algunos de Huacho, algunos otros de la zona centro, Pisco, Ayacucho, Apurímac. Entonces, una población un poco diversa que viene desde las zonas de esta Lima tuburizada, que son mayoritariamente jóvenes, no es una población que bordea entre los 23 y los 40 años aproximadamente, la mayoría de ellos también con familia, ¿no? Ahí solo hay un joven de 23 años que es soltero, y con ocupaciones comunes, ¿no? Estas ocupaciones comunes del tiempo son ser mecánico, obrero, comerciante, zapatero, que se van trasladando a esta zona, ¿no? Y en el otro cuadro que aparece un poco en el comercio, como los datos de los invasores, por ejemplo, podemos ver dónde están viviendo, ¿no? Algunos de ellos están en Villa María, están en el Agustino, están en alguna zona de Monterrico, y van a buscar una vivienda, ¿no? Muchos de ellos con sus familiares, y empiezan a buscar un lugar donde poder desarrollarse y donde vivir. Bueno, se da esta invasión hacia fines del mes de abril del año 71, aquí en la zona de Pamplona. En el contexto general, esto es en el plano local, en el contexto general tenemos pues al gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que recién en el 68 se había convertido en presidente del país. Ahora, Velasco Alvarado vivía entre el 71, o tenía en el 71, en el tiempo que se da la invasión, una reunión importante con el Banco Interamericano de Desarrollo. Mientras se está dando en el contexto general esta reunión de Velasco con dirigentes del Banco Interamericano de Desarrollo, se produce la invasión. Velasco es avisado por el ministro, en este caso por Artola, que se está dando esta invasión, y acude inmediatamente a Artola a verificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y se da con la sorpresa, pues, de que toda esta zona ya ha sido invadida, que a los 2 días la población va aumentando. Inicialmente la invasión fue de aproximadamente unas 50 familias, pero a los 2 días ya pasaban las 200 o 300 familias, y Artola intenta desalojarlos. Es aquí cuando se da el primer enfrentamiento con la población y deja como saldo al primer héroe de Villa El Salvador, que es Edilberto Ramos, ¿no? Edilberto Ramos muere en esta refriega. La Iglesia Católica actúa directamente, y es el trabajo un poco que estoy haciendo ahora, ¿no? Las relaciones que se establecen desde lo local, por ejemplo, con la Iglesia. La Iglesia Católica, a través de Monseñor Bambarén, acude a la zona. El Monseñor Bambarén incluso va a dar toda una misa para esta población, y bajo, entre comillas, pues todavía lo tengo en investigación, y bajo los parámetros de la teología de la liberación, que también está en boga en este tiempo, Monseñor Bambarén va a decir, pues la tierra les pertenece, la tierra fue dada por Jesucristo. Jesucristo dijo que nos pertenecía a todos, y por lo tanto ustedes pueden poblar esta zona. Sin embargo, con el pasar de los días, voy a correr un poco por el tiempo, con el pasar de los días va aumentando mucho la población, y a medida que la población aumenta representa un mayor problema para el Estado. Valga mencionar que ya el ministro Artola y Bambarén habían tenido un enfrentamiento en este lugar. Bambarén incluso estuvo detenido en la carceleta. Finalmente Velasco Alvarado tomó la decisión de separar a Artola y de sacar de la carceleta a ministro Bambarén, ¿no? En el siglo XX no es muy usual estos enfrentamientos entre iglesia y Estado, ¿no? Pero que es llamativo para este proceso. Bueno, al darse cuenta que la invasión era mayoritaria, hay algunas protestas de los que viven hacia la zona de Monterrico y que son dueños de estos terrenos, ¿no? Ellos dicen, pues, esta población nos está invadiendo, está tomando nuestros terrenos. Es en ese momento que Velasco Alvarado
decide el traslado de esta población hacia las faldas de Tablada del Urín. Y en las faldas de Tablada del Urín se empieza pues a trabajar a través del SINAMOS, del Sistema Nacional de Movilización Social, que el gobierno envía a esta zona de Villa El Salvador para empezar con el trabajo de la conformación ordenada, de la conformación urbana, de cómo se va a asentar Villa El Salvador. Y se diseña más o menos lo que pueden ver aquí, se diseña una idea de grupo residencial, ¿no? Un grupo residencial que está compuesto por 16 manzanas. Dentro de esas 16 manzanas se tienen a 384 familias. ¿Y por qué es importante mencionar este tema del grupo residencial? Porque cada grupo residencial va a tener un dirigente. Ahora, este dirigente va a escuchar a su vez lo que se empieza a discutir en las manzanas, y obviamente las manzanas recogen lo que se discute dentro de la familia. Y cuando digo lo que se discute, los documentos de las asambleas mayores que se dan de los grupos residenciales nos permiten ver pues que los primeros aspectos están ligados a llevar el agua potable, a llevar el transporte público a Villa El Salvador, a encontrar formas de trabajo. Entonces es importante ver un poco esta conformación poblacional desde dentro, ¿no? Cómo es que se discuten los problemas, se articulan en torno a un grupo residencial. Este grupo residencial a su vez tiene una relación directa con SINAMOS, directa mientras está el gobierno de Velasco. Incluso hay un pequeño quiebre ya a partir del año 74 en adelante, y luego ya esta propia organización local empiezan a trabajar en un estatuto que se publica en el año 73, que nos hablan de toda esta conformación. Y es esta misma organización local la que luego va a luchar por la construcción del distrito, ¿no? Se considera pues que como distrito van a tener un mayor derecho frente al gobierno central para poder reclamar la instalación de sus servicios básicos. En esta primera etapa, a la que solo me voy a referir hoy día, en esta etapa del 71-73, entonces tenemos ahí a la estructuración en estos grupos residenciales, que luego están formados en comités de manzanas y articulados hacia esta doctrina que tiene el SINAMOS. Incluso el SINAMOS va a publicar una serie de manuales, uno bastante conocido, que es el manual del poblador de pueblo joven, y donde les va a mostrar cómo tienen que organizarse, ¿no? Pero esta relación, repito, hacia el año 73, a fines del 73 o 74, empieza también a resquebrajarse, ¿no? ¿Cómo se estructura ese comité de manzanas o ese comité de poblacional, ¿no? Aquí más o menos lo retraté en una pequeña tabla. Y, por ejemplo, desde la junta directiva de Manzana se empiezan a elegir las subsecretarías, secretarías de vigilancia, comités de salud, de educación, de cultura, y están preocupados casi por todos los aspectos, sin dejar de lado que su preocupación mayor va en tres frentes, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con el manejo de la educación. Para el manejo de la educación, incluso van a acudir a esta zona algunos docentes que se están formando en la Universidad Católica y en San Marcos para ir impartiendo la enseñanza básica a los niños del lugar. Se van a preocupar por el tema del manejo de los servicios básicos. Esto se va a ir complementando con una serie de actas que luego se materializan en la participación que tienen en sendas protestas, sobre todo a partir del año 77 o 78 en adelante, ¿no? Y el otro aspecto es la relación que establecen con la iglesia, que es algo que no había trabajado en el libro y que a partir de ahora estoy haciéndolo un poco. Me refiero a los primeros años, pero luego un poco con la llegada de Sendero Luminoso cambia, y no solo el Sendero Luminoso, otros grupos también como el MRTA, cambia un poco la visión de conjunto de cómo se puede estudiar a esta población. Pero hasta este momento entonces estamos hablando básicamente de la construcción local, a través de una organización comunitaria, ¿no? Lo que luego ya se llama como CUAVES, como la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador. Luego en el libro pues también hay una serie de testimonios de cómo es que la población empieza a luchar por salir adelante, ¿no? Estos testimonios sirven para verificar también la forma de pensamiento en temas culturales, la cosmovisión andina, incluso regimentada en estos primeros años en la comunidad de Villa El Salvador. Cuando hablo de la cosmovisión andina, tal vez estoy pensando en temas históricos relacionados, por ejemplo, a la construcción de vínculos amplificados a la reciprocidad, a la solidaridad, que se siguen manteniendo, y en testimonios de gente como Mercedes Zapata o María Cárdenas se empiezan a destacar estos aspectos.
mayores temas ligados a la construcción histórica de Villa El Salvador pueden encontrar un poco en el libro. Pero ahora me voy a referir a la información que ha sido construida a través de dos procesos. En 1973, en Villa El Salvador se va a tomar un autocenso comunal, un autocenso organizado por la propia población, y nos va a permitir recrear y verificar cuál es la composición que tiene en ese momento la población. Y este autocenso lo he comparado con la información que he podido reconstruir desde la verificación de partidas de matrimonio y de bautizo de la población para ver cuál fue la composición poblacional, ¿no? Entonces el autocenso, por ejemplo, nos revelaba que del total de aquellos que se había llamado provincianos, del 80% de la población, de ese total, la mayoría había nacido en la sierra, un 62%, había un 35% que eran costeños y el 3% venían de algún departamento de la selva, ¿no? Cuando digo que eran costeños, básicamente de la zona norte, ¿no? Aquí un poco la composición incluso de sus hogares, la mayoría todavía son hogares unipersonales, luego ya va creciendo la familia y podemos hablar de hogares extendidos. En cuanto a la población económicamente activa, la mayoría están en el rubro de artesanos, obreros, algunos comerciantes, albañiles, y hay una zona que también no le había dado una mirada, que es la zona agropecuaria, ¿no? En El Salvador todavía había esta visión inicialmente de la construcción agropecuaria, aunque no eran muchos, pero ahí tenemos 774, que tampoco es nada desdeñable, ¿no? Una cifra importante que nos habla también de esta población. Y no quedó más de este primer autocenso. La mayoría de información incluso la pudo recoger Antonio Zapata en su libro sobre Villa El Salvador, y es información bastante escueta, ¿no? Los pobladores incluso se quedaron solo con la preparación y cómo se fue preparando el autocenso, que ya de manera mucho más extensa lo podemos ver más adelante. Ahora, lo que pude reconstruir, les decía, a partir de la información, y voy a correr un poco, a partir de la información que encontré en los archivos parroquiales, en las principales parroquias, en este caso en Cristo Salvador, que está en Villa El Salvador, y poder verificar también la composición poblacional. Ahora, esta información fue tomada entre el 71 y el 73, ¿no? Antes de que, entre el 71 y el 83, antes de que Villa El Salvador se convirtiera en distrito. Y ahí vemos cómo es que un porcentaje nada desdeñable, más o menos de un 21%, se nos hablaba de población que estaba entre Lima y Callao. El universo poblacional para este análisis han sido aproximadamente cerca de 1.500 registros entre partidas de matrimonio y actas de nacimiento. Entonces, esto nos permitía verificar, por ejemplo, que un 21% eran pobladores que tenían como vivienda Lima y el Callao. Pero también hay un porcentaje grande de un 30% que provienen de la Sierra Centro, ¿no? Cuando hablo de la Sierra Centro, me refiero a los departamentos de Ayacucho, departamentos de Apurímac. Por ahí también observamos una población numerosa, un 14% que viene de la Sierra Norte, Lambayeque, Piura, procedente de estos lugares. Hay un 12% que tampoco es nada menor, que proviene de la Sierra Sur, población de Arequipa, de Moquegua. Algunos empiezan a llegar en estos primeros años también del Cusco, ¿no? En cuanto a las edades de la población, la mayoría pues está entre los 18 y los 30 años, es decir, una población joven que está ocupando un espacio por esta necesidad de vivienda, o por esta necesidad que tienen de tener un propio territorio. Otro aspecto más que a partir de las actas rescatadas en la parroquia de Villa El Salvador, me permitió observar la composición de la población por sectores, ¿no? Obviamente el sector mayoritario en este momento es el sector 1, ¿no? Que tiene un 52% de crecimiento por ser el foco desde donde se dio el crecimiento paulatino de Villa El Salvador. Ahora, cuando fui a conversar con población que está en este sector 1, lo llamativo es, y eso es lo que todavía está en proceso de trabajarse, lo llamativo es que por manzanas y por lazos por lazos de vinculación local, viven en determinadas manzanas. Por ejemplo, en el sector 1, en la manzana A, podemos encontrar a población que vino desde Cajamarca. En la manzana B podemos encontrar a población que vino de Ayacucho. En la C podemos encontrar a población que vino de Lambayeque, y así.
Y esos elementos son interesantísimos porque la propia parroquia, cuando empieza a trabajar con esta idea de las comunidades eclesiales de base y empieza a juntar aspectos ligados a la catequesis familiar, incluso en los años de violencia, pues no se podía acudir directamente a la iglesia, y la iglesia es más bien quien permite a la población reunirse en casas bajo una idea de células, donde la iglesia va a enseñar principios ligados al catecismo, principios ligados a la iglesia, los va ubicando así, por manzanas y por sectores, y es mucho más sencillo hablar en términos culturales con esta población. Entonces, esta información procedente de la parroquia nos deja mucho por comentar, todavía mucho por decir, es inicialmente lo que estoy reconstruyendo. Estoy trabajando ahora la relación que se ha establecido también entre la teología de la liberación, la Iglesia Católica y las relaciones que se establecen con la población. Pero bueno, es una investigación que tiene todavía para largo aliento, que se está iniciando, pero que nos va a permitir a aquellos interesados en el trabajo de la historia local poder observar fuentes y poder verificar cómo es que se puede trabajar ello. Bueno, antes de ir atendiendo a sus preguntas, a través del chat, las pueden ir indicando, por favor. Mencionar dos cosas en particular, ¿no? La historia local entendida desde el Perú como historia distrital está en proceso de construcción, ¿no? En la zona norte hay algunos trabajos, pero todavía se está construyendo. El descuido por muchos años de los archivos distritales, de los archivos locales, ha hecho pues que no tengamos el material para poder acercarnos a ello. Pero definitivamente las nuevas fuentes que provinieron inicialmente de la historia social afincada en la Escuela de los Anales, y a partir de aquí hablar de la historia cultural entendida como la historia de las mentalidades, como la historia demográfica, como la utilización de elementos de la antropología, seguramente nos van a servir para tener mejores elementos para el trabajo que podamos hacer en cada uno de los distritos, y que nos permitirá recuperar esta memoria local, que nos permitirá recuperar la vida cotidiana de la población, y a través de eso engarzarlo a procesos mucho mayores, ¿no? Villa El Salvador, como proceso comunal único dentro de la fase de la urbanización de Lima, nos va a traer también un modelo de trabajo, que es este modelo corporativista para sus primeros años, este modelo autogestionario, ¿no? Y de ahí justamente nace esta frase que ejemplifica toda la lucha que hubo en Villa El Salvador, me refiero a porque nada tenemos, lo haremos todo, y que seguirá significando la lucha que tienen los pobladores por construir un mejor espacio. También la historia local amplificada en los distritos limeños nos puede permitir observar vínculos que pueden ser mucho más anteriores, vínculos que incluso pueden ser rastreados hasta la época colonial, como temas de autoayuda, de reciprocidad, o como temas de la construcción de vínculos de paisanazgo, de compadrazgo, ¿no? Que son importantes para el estudio de la población local. Entonces todo ello es importante, y obviamente la historia de las barriadas, entendida así inicialmente, luego los pueblos jóvenes, y ahora entendida como historia local o historia distrital, nos permitirá también la construcción de mejores formas de entender al otro, mejores formas de poder entender incluso nuestra propia idiosincrasia. Bien, por ahí conmigo. Si, repito, hay alguna pregunta, voy a empezar a verificar un poco los comentarios, y si hay alguna duda, bueno, poder absolverlo, ¿no? Profesor Omar Rojas, profesor, buenas noches, gracias por estar presente. Dice, ¿qué diferencia hay entre cómo podemos establecer una diferenciación entre la microhistoria italiana y la microhistoria mexicana, y a su vez cómo se puede articular con la historia global, que hoy precisamente es la tendencia de la historiografía? Sí, lo decía al inicio, ¿no? El gran foco de la historia italiana, trabajada por Ginsburg, por Levi, hablaban básicamente de una construcción de una unidad de análisis en particular, ¿no? De trabajar con una especie de microscopio para ubicar una unidad de análisis. En este caso, podía ser la vida de Menocchio, y a través de él poder retratar procesos mayores, ¿no? A diferencia de lo que en México hizo Luis González con este libro de Pueblo en Vilo, donde él trabajó
toda una comunidad, todo un pueblo, y en ese pueblo observó todo tipo de relaciones que podían establecer, desde relaciones de producción, de relaciones políticas, de relaciones culturales, formas de vivir, de comportamiento, y etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente él dice, la historia de San José de Gracia no es la misma que la historia del México en sí. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, el Porfiriato, no llega con tanta fuerza hasta San José de Gracia, llega hasta Michoacán, y de ahí a San José de Gracia, la comunidad de San José de Gracia no tiene tantos líderes, digamos, que participen de este gran proceso. La reforma agraria en México, que se empieza a dar después de esta revolución, a San José de Gracia no llega totalmente. Además, la población de San José de Gracia no desea que las tierras se repartan, porque cada uno tiene una parcela determinada, y estas parcelas son divididas entre la población. Algunos incluso tienen unas haciendas, pero ellos consideran que estas haciendas lo han construido con fervor propio, y cuando se da esta ley de reforma agraria para México, ellos indican pues de que no es necesario repartir estas parcelas, ¿no? Y lo hacen diferente a la historia nacional, y lo que es el valor un poco que tiene la microhistoria que empieza a escribirse desde México, y lo hace un poco diferente al proceso grande que habían visto Ginsburg o Levy. ¿Cómo articular esto a la tendencia historiográfica global? Sí, pues hoy se está hablando, se está conversando mucho en que los fenómenos históricos, si no se entienden en una complejidad total, probablemente no podamos entender lo que Vilar llamaba las coyunturas, que materializan formas de vida o que materializan procesos grandes, ¿no? Pero la historia local tiene elementos que nos pueden permitir la construcción de esta tendencia historiográfica global, ¿no? Sin esos elementos que nos da la historia local, creo que es las grandes historias nacionales o la visión global que podemos tener, puede tener algún sesgo. Pero no solo la historia local, también los fenómenos regionales. Los fenómenos regionales también son importantes porque nos permiten articular no solo espacios, sino nos permiten articular procesos a la gran historia nacional, ¿no? Josué Daniel Condori dice: profesor, una consulta con respecto a lo interdisciplinario. ¿Habrá algún ejemplo de consideración de conceptos de sociología o antropología aplicados a la historia o a un proceso de historia local? Básicamente, la historia local ha trabajado con conceptos tomados de la antropología histórica, ¿no? Desde la antropología se ha tomado incluso aquella idea del trabajo de campo, por ejemplo, se ha tomado procesos afincados en la vida cotidiana, procesos afincados en la historia de las mentalidades, que bueno, ahora también está un poco discutido ello, ¿no? Pero ha tomado elementos desde la construcción antropológica para poder entender también a la población. Desde la sociología, interdisciplinariamente también, ¿no? También se pueden entender fenómenos, por ejemplo, de producción, y cómo es que estos se hilvanan a contextos mayores. Así que creo que sí, creo que la sociología y la antropología tienen características conceptuales que sirven para el análisis y que sirven para poder verificar la historia mayor, ¿no? A ver. Aramis, gracias por estar presente. Dice una consulta: ¿qué tan cierto es que la CUAVES se acercaba al modelo de un soviet? El desarrollo y crecimiento de Villa El Salvador tuvo influencia de partidos políticos de izquierda. De ser cierto, ¿dónde se puede ver esa influencia? Sí, gracias Aramis por la consulta. La CUAVES, la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, nace con la idea de ser un único modelo en América Latina. Y cuando hablo de un único modelo, es de poder tener dentro de la conformación geográfica de Villa El Salvador, por ejemplo, poder tener una caja comunal, poder tener un parque industrial, poder tener una zona agraria, poder tener lugares de donde la población pueda conseguir el sustento y sea básicamente autónoma en todas las decisiones que puede ir tomando. Así que desde ese punto de vista, sí podemos hablar de un acercamiento conceptual a lo que podría ser un soviet. Digo conceptual, más no práctico, porque la forma como se da es totalmente distinta, ¿no? En Villa El Salvador estamos hablando de vínculos de reciprocidad, estamos hablando de vínculos de solidaridad, estamos hablando más de una vinculación cultural, ¿no? más que política inicialmente. En la segunda pregunta me indicas si tuvo que ver con partidos políticos de izquierda.
En los primeros años, algunos de los dirigentes provenían de alguna ala, por ejemplo, del MIR, me estoy refiriendo a uno de los fundadores, por ejemplo, Apolinario, eh, tenían alguna relación con estos movimientos de izquierda, pero se van a dejar sentir un poco más fuerte ya a partir del ingreso de los años de violencia, de los años 80 en adelante, sí, aquí van a haber mucho más organizaciones de izquierda en Villa El Salvador, después que se da el decreto para funcionar como distrito, ¿no? Incluso el propio Michel Ascueta está un poco también desde estos movimientos construyendo Villa El Salvador ahora con una visión distrital. Y hay algunos enfrentamientos incluso que tienen pues con el gobierno estos dirigentes, pero repito, es sobre todo más cercano del 80 en adelante y que terminan definitivamente con la muerte de Marilena Moyano. Entonces, esa influencia que señalas lo podemos observar en los procesos que se dan a través de la violencia política. En la fundación encontramos sí a líderes de izquierda que tienen participación en Villa El Salvador, pero que políticamente tal vez no son tan activos con un liderazgo mucho más nacional, ¿no? Celia, sí, gracias por estar presente, Celia. ¿Qué rol tienen los grupos de teatro popular, estas compañías de espectáculos populares en la construcción de una cultura local en Villa El Salvador? Sí, los grupos teatrales son bastante interesantes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Arena y Esteras, ¿no? Un saludo de paso también para ellos. Y otros más que empiezan a relatar la construcción histórica. Bueno, los grupos de teatro lo que nos permiten es reconstruir el pasado. Se habla mucho de que a partir del año tal vez 2000, 2010 en adelante, los que ya van naciendo en Villa van perdiendo un poco la identidad. Entonces, estos grupos teatrales, nos permiten acercarnos a la construcción de esa identidad, ¿no? Nos permiten conocer propiamente dicho lo que sucedió en Villa El Salvador y cómo es que podemos entender ese proceso. Rolly, buenas noches y un saludo también para Rolly. Buenas noches, profesor. Respecto al SECON Fe y Alegría, ¿qué influencia tuvo los núcleos educativos comunales de la reforma educativa? ¿Y qué influencia tuvieron estos núcleos en la reforma educativa del gobierno de Velasco? Si tuvo influencia alguna. Sí, por supuesto, ¿no? No me he referido directamente al SECON Fe y Alegría, no me he referido a la construcción de las organizaciones como la Caja Comunal y todo lo demás, porque, bueno, está un poco en el libro, así que la invitación para que lo puedas revisar. Pero sí, cuando hablamos de núcleos educativos comunales, estamos hablando a la necesidad que tiene la población de que sus hijos puedan formarse, ¿no? En este caso puedan tener una formación, aunque básica, desde el nivel inicial o el nivel primario. Y aquí van a actuar definitivamente muchos profesores que llegan, decía, desde la Universidad Católica, de la Universidad San Marcos, dentro de este grupo. Indudablemente hay que rescatar el papel de Ascueta, que es alguien que está presente, ¿no? Y el SECON Fe y Alegría tiene también mucha influencia de la iglesia, ¿no? La iglesia entonces empieza a formar estos núcleos educativos. Permítanme un segundo. Bueno, seguía contestando. Les decía, estos núcleos educativos entonces van a tener la participación conjunta de profesores de estas universidades y la iglesia también empieza a actuar y se vuelve importante para la población y sobre todo para la enseñanza que se da en este lugar. Aún así, en los primeros años muchos de los niños van a estudiar incluso a Vía María el Triunfo, que es lo más cercano que tienen, ¿no? Profesor Omar Rojas me dice que sería interesante articular lo local, regional, lo nacional y lo global de la historia. Sí, pienso lo mismo, ¿no? Es importante ver estos procesos. Por mucho tiempo se decía pues, que la historia nacional, entendida como la historia global, como la historia grande, dejaba de lado procesos locales o dejaba de lado procesos regionales. Y no solo se decía, sino que realmente era así. El boom de los años 80 un poco nos empieza a mirarnos, empieza a ver que podemos darle otra mirada al Perú. Y cuando digo darle otra mirada al Perú, empieza a mostrarnos a la población desde adentro hacia afuera, ¿no? Y ahí es cuando el fenómeno de lo regional se hace mucho más dinámico y se empieza a estudiar en este contexto a la población que puede pertenecer a un determinado territorio.
pero lo local en los últimos años, sobre todo en el Perú, desde el campo de la historia distrital, también nos dice mucho sobre la apropiación de elementos culturales para la construcción de la propia identidad, ¿no? Rodolfo Asensio nos dice: estimado profesor, durante el conflicto armado interno, Villa El Salvador tuvo un protagonismo dentro de las llamadas zonales de socorro popular, además de las fuentes que ha señalado para algunos casos. Será importante búsqueda de fuentes como los atestados policiales y cómo acceder ahí, cómo utilizarlos y qué otras fuentes sugieres. Sí, Rodolfo, no me he referido a los años 80 y al gran fenómeno que fue, fenómeno entre comillas, ¿no? A lo que pudo ser lo de Marilena Moyano en el distrito y la articulación con esta lucha de la violencia política, porque estoy ya en un trabajo encaminado hacia ello y que, bueno, en un tiempo ya verá la luz. Y créeme que me he acercado en Villa El Salvador, por ejemplo, a verificar estos documentos que vienen desde la policía. Incluso he tenido hasta algunas dificultades con ellos porque es una información reservada, y antes de darte cualquier tipo de este tipo de datos, pasas pues por una entrevista muy profunda y finalmente lo que te pueden facilitar es muy poco. En cuanto a las fuentes, creo que pasa en la mayoría de distritos de Lima. No hay mejor dinámica que pueda enriquecer nuestro trabajo que acercarnos a la propia población y empezar por los dirigentes, ¿no? La mayoría de fuentes que yo he podido encontrar ha sido de los dirigentes. Ellos tenían en sus propios domicilios, algunos, bueno, fallecidos a través de sus hijos, tenían en sus domicilios información de actas, por ejemplo, de actas comunales, que no estaban en ningún otro lugar. Villa El Salvador inicialmente tenía un archivo, pero este archivo luego fue trasladado a la municipalidad. En la municipalidad se convirtió en la biblioteca comunal. En la biblioteca comunal se han ido conservando ya solo periódicos, pero no tanto información documental. Así que no es un trabajo tan sencillo, ¿no? Y lo otro definitivamente tiene que ver con los instrumentos que nos puede dar la historia oral a través de las entrevistas y a través de la construcción contextual de los diversos aspectos que pueda comprender la historia y que nos servirá seguramente para el análisis. Bueno, creo que he atendido a la mayoría de sus interrogantes. Nada más, pues agradecerles por estar presente. Si desean alguna información adicional o poder conversar tal vez sobre estos temas afincados más en la historia local, incluso en la historia regional, estoy dejando ahí el correo para cualquier duda o comunicación. Bueno, agradezco nuevamente por la invitación a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia. Tuvimos algunos inconvenientes para la conexión, pero bueno, finalmente estuvimos aquí, y no me despido sin nuevamente felicitar a todos los pobladores de Villa El Salvador por la celebración de este mes de aniversario, y sigan construyendo aquella idea de que porque nada tenemos, lo haremos todo, que es la máxima de Villa El Salvador. Muchísimas gracias. Buenas noches.